Creo que están ingresando. Ya, bueno. Bueno, la clase de ayer hicimos un ejercicio y les indicaba que el porcentaje de la caída de tensión era mayor al que indica la normativa que debe ser el mínimo, ¿no? Que indica porque desde el tablero de distribución hasta la carga, donde se conecta hasta el toma, debe ser el 3%, ¿no? Y desde la parte donde se utiliza como fuente de alimentación hasta la convertida, máximo el 5% para nuestro caso. El valor era 7 y algo, si mal no me equivoco. Y le indicaba para 7,21. 7,21. Y le indicaba que para disminuir el valor, lo que se hace es aumentar la sección. Mientras en una instalación, en cualquier tipo de trabajo eléctrico que se haga, mientras mayor sea la sección del calibre, es mucho mejor. ¿Sí? Se va a trabajar. La desventaja es, ya tiene que ver con la parte económica. A mayor sección, mayor calibre, el costo va a ser mayor. No es lo mismo comprar un cable número 16 que comprar un cable número 8, 6. Entonces, Eso sí. les indicaba que cambiáramos el dato de la sección para ver si disminuía, la caída de tensión. No sé si ya hicieron el Sí, profe, sale 1.7. 1.7. Sí. ¿Alguien más que lo haya hecho? A mí me salió dinero 0.017. A mí me salió 1.7 también. 1.7. ¿Cuánto le salió ahí? 0.017. Lo tiene ahí, bueno, vamos a hacerlo acá para ver por qué le sale ese valor. Ustedes me indican los datos para poder copiarlos acá. A ver. Vamos. Ya. La intensidad se mantenía, ¿verdad? ¿Cuánto era la intensidad? Era 11.31. Con el 25%. Sí, ya estaba ahí con todo. Tenía 11.31. Ya necesitaba ese dato. La longitud era 45 metros. La P era 0,01772. ¿Qué más necesitaba? La constante de los dos, de los dos. No, para aplicar Aunque la esa está la fórmula, claro. Ahí era intensidad de solamente la la P. sección que cambió. Era 8.43. ¿Qué dije? Ya, 8,43. Creo que esos son los datos que necesito. Entonces va a colocar la fórmula acá para verificar toda la caída de tensión. Caída de tensión igual a 2 por P por I por L sobre S. P por I por L. Ya, esto es igual a 2 que multiplica a 0,01772 por 11,31 por 45 y dividido para 8,43. Igual, voy a multiplicar lo que está en el numerador, 0,01772 por 11,31 por 45, 9,01. Tenemos 8,43. Es igual a 2 que multiplica 9,01 dividido para
8,43, 1,06. Pues multiplicación. 1 por 2, 2,12, profe. 2,12. Sí. Y Y eso esto debo era dividirlo dividido para 120 para 120 multiplicado por 100. para hallar el porcentaje. Entonces la caída 2,12, 1,76%. Entonces la caída disminuye bastante, ¿no? Porque también la sección varió bastante. Por ejemplo, yo en la tabla, la primera sección que le indiqué cuánto era, Era de 2,08. 2,08. ya, eso equivale 2,08 milímetros cuadrados, equivale al cable número 14. Y el que les dije que es 8,43 al 8. ¿Ya? Son su equivalencia. En sección y en calibre, ¿no? Entonces, a mayor sea la sección o calibre conductor, menor va a ser la caída. Si tiene mayor distancia, también aumenta la caída. Por ejemplo, si no fueran 45, voy a suponer va a ser 100 metros, me va a aumentar también la caída. Entonces hay que tomar en cuenta esos datos, ¿no? En el caso de las viviendas, las distancias no son muy lejanas. Desde las cajas a los puntos principales de conexión no son lejanas. Pero habrá casos que existen cargas especiales que estarán conectadas en un punto lejano y van a necesitar hacer el cálculo para conocer si la caída es la adecuada. Mientras menor sea la caída, mucho mejor. ¿Sí? Este dato que está aquí, el 1,76, nunca va a llegar a 1, porque así sea la menor caída posible, va a existir 0,5, 0,6, lo que sea, pero nunca va a ser 0. Al haber una distancia y una sección, va a haber caída. Y esto hay que tomar en cuenta para hacer la selección. Y esta forma se debería hacer cuando se hace un diseño. Entonces yo necesito, ya cuando hago la distribución de mi circuito, hacer este cálculo para determinar dentro del presupuesto el calibre que necesito. Y no solamente el calibre, el metraje. ¿Qué cantidad de conductores voy a necesitar? Eh, Como consejo, creo que todos hacemos eso. Cuando se hace el presupuesto, siempre hay que colocar un porcentaje de más, principalmente los conductores, ¿sí? Por parte de seguridad. Porque si falta el material, se ve muy mal estar pidiendo más conductores a la persona que usted le hace la instalación, ¿no? Y no solamente en la parte domiciliaria, en la parte industrial también, ya que son conductores de mayor sección, hay que ser lo más preciso posible. Por ejemplo, si usted va a conectar, pues está haciendo un trabajo de conectar de un transformador a un tablero, los valores tienen que ser exagerados un poco. Si usted mide, por ejemplo, 800 metros, tiene que exagerar más. Porque muchas veces, al momento de hacer la inspección, se nos pueden pasar cosas que están muy a la vista. Por ejemplo, una curva, un codo existente donde dé la vuelta del conductor. Y eso va a sumar metros. Y si usted no mide bien, al ser conductores de secciones grandes, de un 0, 2 0, 300 MCM, 400, 500 MCM, ya usted no, ya se le va a complicar.
ya se le va a complicar. Es mejor que sobre que falte. ¿Sí? En los elementos de una vivienda, lo que son tomas, boquilla, ese dato sí puede ser exacto, porque es muy poco probable que usted falle en esos datos, pero en el metraje sí se puede llegar a fallar. Entonces hay que tomar el momento de inspección un día solamente para inspección. Lo estoy diciendo una hora. El tiempo que Otra cosa importante, ingeniero. dígame. Eh, en la hora, por ejemplo, de empalmar un cable grueso, o sea, en caso que hagamos mal el cálculo y pidamos 100 metros, cuando normalmente era 110, por esos 10 metros que se hagan empalme puede haber, ese empalme se puede llevar a punto caliente, si no Ya, lo hacemos bien. puede haber sobrecalentamiento. En el caso domiciliario, en la parte industrial es complicado el trabajo. Yo le digo bueno, por experiencia que muchas veces hay que hacer empalme y el empalme industrial es bastante complicado a diferencia de lo que es el empalmar un cable de pin. Lleva horas hacer ese trabajo, 2, 3 horas. Un solo empalme de un solo conductor. ¿Y por qué? Porque no solamente es comprar más cable conductor, sino también es comprar el material para hacer el empalme. La cantidad de cinta, las uniones terminales, el proceso para hacer eso. Y, y por eso siempre exagerar un poco, ¿sí? Exagerar un poco. Es mejor que sobre, que falte material. Yo sé que mucha gente pregunta, en el caso de las viviendas, ¿por qué te pide tanto material? Usted indíquele, eso es lo que se necesita. Es lo que se necesita para trabajar. Usted tiene que hacer un buen trabajo. Por eso le digo, la inspección creo que es la parte más importante del diseño de una instalación. Donde yo tomo todos los datos para ya comprar, no solamente para hacer el presupuesto, calcular el metraje, sino para hacer los cálculos, distribución de los circuitos. Hay muchas veces cosas que a simple vista no se ven. Por ejemplo, usted ve una casa nueva que ya está hecha la parte de canalización. Usted puede suponer cómo están interconectados dos puntos entre sí. Usted dice, no, están conectados en lugares cercanos, pero puede ser que no sea de esa manera. Y por eso de ahí le va a tocar hacer más trabajo. Y por ejemplo, yo si voy a una vivienda, yo veo aquí eh, un orificio, ¿no? Donde hay un cajetín y acá hay otro orificio. Si yo lo miro externamente, yo puedo suponer que estos dos puntos están conectados a través de una manguera, ¿verdad? Pero puede ser que no sea así, que este punto de aquí esté conectado por otro lado. Entonces lo que hay que hacer, ¿no? Con alambre, ¿no? Verificar cómo están unidos entre sí los puntos. Creo que todos han hecho eso, bueno, los que han hecho instalación. El alambrado, con alambre delgado, ir pasando, ¿no? En todos los orificios que ya están canalizados. Porque la persona que hace la canalización de forma general, aunque no debería ser así, es el albañil. Y el albañil no tiene conocimiento de forma general de la parte eléctrica y hace como sea. Hay ciertas veces que hay puntos que no tienen ningún fin, una manguera que no llega a ningún lado. Usted pasa el cable y no sabe por qué no llega, porque no existe punto de terminación. Está mal esa canalización. Si tiene la ventaja de hacer el diseño desde cero, de una casa nueva, indíquele a la persona que antes de que el albañil coloque las mangueras, usted está presente para indicarle cómo quiere, o usted mismo hacer. Y ese dinero es un dinero extra, ¿no? Aparte del pasar los conductores y conectar. Como consejo, les indico, no sé si alguien ha tenido experiencia en este tipo, ¿no? Que están pasando conductores y hay puntos que no tienen nada que ver. Ha pasado por ejemplo, para pasar de un cajetín al otro que está al frente,
hace un recorrido de toda la casa. Por ejemplo, si hay cuatro cajetines y quiera comunicar el uno con el otro, se hace una U. Cuando tranquilamente puede pasar por... A mí también, bueno, por ejemplo, también pasó un caso. Voy a brevemente para intercambiar experiencias, ¿no? Había una casa que era de esta forma. Este de aquí era balcón. Era un balcón. Balcón. Este también era el balcón. Este balcón eh, era de un cuarto y este balcón era de la sala. Aquí había un punto, ¿no? De iluminación. Habían así. Y acá también habían otro punto por acá. Aquí había otro punto para iluminar el balcón. Yo lo que hice la inspección, yo al ojo, lo que no se debe hacer, pensé que estos dos puntos, los más cercanos, están conectados entre sí, ¿no? Era lo más obvio, ¿no? Que los puntos cercanos estén conectados entre sí, pero no. Para llegar a este punto de aquí, venía así. Pasaba así y pasaba así. Daba la vuelta, como ese compañero. Entonces, fue un trabajo más extenso. Yo tenía la caja por aquí. Si hubiera estado de esta forma, el trayecto se me hubiera hecho más corto. Pero como estaba de esta forma, me tocó cablear así. Para llegar a este punto. Y no solamente fue más tiempo, sino también fue más costo de cable. Pero ya esa parte ya no dependió de mí. Entonces, por eso le digo, cuando tienen la ventaja de ser casas nuevas, intenten que ustedes estén presentes al momento de estar la canalización, así le haga la persona al albañil. Y hacer un diagramita, ¿no? Este punto con este punto está conectado, este punto está conectado aquí, ¿sí? Para usted también saber cómo va a conectar, ¿ya? Bueno, eso es lo que tiene que ver, bueno, una experiencia que les cuento. Y bueno, ese es el cálculo. No sé si está claro el cálculo, ¿tienen alguna duda? Y si hacemos otro, por si acaso. Vamos a hacer otro, pero quisiera saber si tienen alguna duda antes de continuar. Yo tengo algunas dudas sobre el procedimiento, los pasos que hay que hacer. Ya, ¿Qué tal si vamos haciéndolo ahí juntos? Ahí. ya. Vamos a hacer una. Va con lo que he anunciado, lo hacen ustedes y luego lo hacemos en conjunto como siempre. A ver, tengo una vivienda alimentada a 120 voltios. Los conductores son de cobre y posee, vamos a hacer un poco, este es el ejercicio, vamos a hacer un ejercicio. Y posee tres circuitos. Con la siguiente distancia. Circuito 1, esta aquí es iluminación, cuya potencia tal es de 400 vatios, tiene una distancia del tablero de distribución
a los puntos de conexión de 30 metros. Circuito 2 se toma cuya potencia total es de 925 vatios, tiene una distancia del tablero de distribución a los puntos de conexión de 40 metros. Circuito 3 especial. Pero una pregunta, ahí solo se toma referencia el tomacorriente más lejos, más lejano. Estoy tomando como que si todos los tomas estuvieran a la misma distancia. Todos están a 40 metros. Cuya potencia es de 1500 vatios. Tiene una distancia del tablero al punto de conexión de 55 metros. Tengo el voltaje, o la frecuencia ya sabe que es la misma, la potencia, determinar ¿sí? La sección de los conductores si la caída, si la normativa dice que la caída de tensión debe ser máximo en 3%. ¿Sí? Potencia, voltaje, distancia y los conductores. Entonces tengo 3 circuitos. Tengo que hacer un cálculo para cada circuito, justamente lo que les indicaba en el examen, que hagan el análisis, distribuyen el circuito y luego hacen el cálculo independiente por cada uno. En este mismo caso, bueno, ya me das la distribución como los circuitos: 1 iluminación, 2 tomas y 3 especiales. Y debo ir a la sección de los conductores, ¿no? De la fórmula general, voy a colocarle una de las fórmulas aquí. Haciendo el despeje, me quedaría de la siguiente forma. S igual a 2 por la constante por I por L y sobre caída de tensión. ¿Ya? El signo de, bueno, no puedo colocar aquí, entonces no lo ubico solamente las palabras. Tengo la P, le voy a dar la I, tengo la L y la caída la puedo hallar con el dato último que me indica el porcentaje. ¿Qué es lo primero que debo hacer? La potencia total. No, antes de la potencia. Ya tengo las potencias. Ya tengo la Toca potencia. hallar la intensidad, profe. La intensidad. Antes de la intensidad. Antes de la intensidad. ¿Cómo que se- Sacar un total. No. A ver, la sección de cada uno de los circuitos es diferente. No es la misma. ¿Sí? La sección de cada uno de los circuitos es diferente, no es la misma. Pues O sea, tiene hacer un distancia. cálculo estable por el circuito. Hacer hallar cada una de las secciones. Lo primero que debo sacar es la caída. Si me dice que es el 3%, entonces se me dice que la caída por normativa es el 3%,
Debo saber cuánto es ese porcentaje en números, ¿no? Tengo el 3% y tengo los 120 voltios. A esos 120 voltios debo sacarle 3%. ¿Cuánto es el 3% de 120? 120 por 3 dividido para 100. $3.6. 3.6 le sale el voltio. Vamos a ver. Sí. 120 por 3 y dividido por 100. 3.6, ¿no? Entonces la caída de tensión es 3.6 voltios. ¿Ya? Que es el dato que necesito ubicar aquí, en la forma. Ya tengo ese dato, y tengo las L de cada uno de los circuitos, ¿no? Me falta sacar la intensidad. Ahora sí, debo sacar la intensidad independiente. Cada cálculo de circuito es independiente, porque son intensidades diferentes y longitudes diferentes, y eso es lo que debo de hacer. ¿Ok? Hagan eso y van culminando y ubiquen el chat, ¿no? Circuito 1, tal sección. Circuito 2, tal sección. Y circuito 3, tal sección. Si se nos acaba el tiempo, nos conectamos de nuevo, ¿sí? Ya le tomé una foto para mandarla al grupo. Ingeniero, ahí me entendí. De cada circuito tengo que sacar la intensidad. Sí, Primero. cada Ahí. cálculo es independiente. Primero el cálculo de la sección circuito 1, luego el 2 y el 3. No es uno solo, son 3 O diferentes. sea, pero eso tengo que sacar. Por eso tengo que hacer la intensidad de cada uno para aplicar la fórmula por cada uno, Sí, separado, exacto. acá arriba. Exacto. Ya, muy bien. Claro. Ya coloquen presente Entonces, su nombre antes que se acabe el tiempo. claro. Ahí a otra vez me quedé. Ahí la longitud. Esa P minúscula, ¿qué significa? La El constante que, 0.01772. Para todos es el mismo porque todos son de cobre. 0.0. 1772.
La longitud de cada circuito. El primer circuito. La unidad de medida es pérdida de esto. Ohmio por milímetros cuadrados sobre metro. Ohmio Por milímetros cuadrados sobre metro. Herrera se le pongo en el chat porque ya queda menos de un minuto, ¿no? ¿Mande? A regreso le pongo en el chat Sí. porque ya queda menos de un minuto. Ok.